Bien. Algunas Biblias traen un título en Josué capítulo 8 y dice la victoria sobre Jai, ¿no? Y de pronto se suele pensar que, o por ahí escuché un himno tiempo atrás donde dice, ¿no? Que vamos de victoria en victoria. Y es lo ideal, ¿no? Y de pronto aquí el pueblo también vamos a verle una victoria más frente a un pueblo enemigo, pero si hacemos un poco de memoria, el capítulo anterior nos hablaba sobre una derrota. Entonces, en el pueblo del Señor, cuando ellos ingresan a la tierra prometida, no todo va a ser victoria, sino lo que sí vamos a ver es una constante. Si el pueblo está en obediencia, está viviendo una vida santa, agradable a Dios, las victorias los van a perseguir. Pero si el pueblo, de pronto, como en el capítulo 7 de pronto hay pecado en medio del pueblo, hay desobediencia o autosuficiencia de parte del pueblo, también veremos derrotas, ¿no? Entonces, el capítulo anterior fue un capítulo triste, vamos a llamarlo así, donde nos manifiesta que el pecado se había metido al pueblo a través de un hombre llamado Acán, se llama este hombre, ¿no? Y cómo es que este hombre había hecho algo que Dios explícitamente decía en su palabra que no lo hagan, ¿no? Dios les había dicho que cuando ellos entren a la tierra o al pueblo de Jericó, no tomen anatema, ¿no? Que no guarden, no toquen anatema. Y este hombre llamado Acán, vemos en el capítulo 7 que había tocado, no solamente había tocado, lo había atesorado y lo había guardado, ¿no? Y cuando de pronto el pueblo sale a la batalla contra este lugar llamado Jai, con HAI, también vemos una autoconfianza de parte del pueblo, ¿no? Porque vuelven estos dos espías y dice, no son muchos, enviemos solamente 2000, a lo mucho 3000, y terminan enviando esos 2000, 3000, pero terminan en derrota, ¿no? A causa, lógicamente, del pecado, pero también de su autosuficiencia, ¿no? Entonces Dios corrige todo eso y trae un juicio sobre el pueblo y de alguna manera hacen una investigación, vamos a decirlo así, y tienen que juzgar bajo los términos de Dios a este hombre llamado Can y toda su familia, Acán y toda su familia, ¿no? Termina apedreado, incendiado, ¿no? O quemado, ¿no? Entonces vemos que después de ese juicio, también en este capítulo vamos a ver que Dios no desecha a su pueblo. Dios es un Dios que nuevamente le va a dar la oportunidad a este pueblo de Israel. Y el Dios es igual con nosotros, ¿no? Que cuando de pronto albergamos pecado o le fallamos, ciertamente tiene que haber un arrepentimiento, ciertamente tiene que haber un reconocimiento, una confesión. Y hubo un juicio sobre Can, ¿no? Y también muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos consecuencias de nuestros actos, ¿no? Pero después de eso, Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 8. Cómo es que Dios da una nueva oportunidad al pueblo de Israel para ir a la batalla, ¿no? Entonces, estas batallas que vemos entre el pueblo de Israel con distintos pueblos, debemos de analizarlo con calma, porque no solamente son una historia, sino eso muchas veces tiene un paralelismo con nuestra vida espiritual, ¿no? Como nosotros hoy en día llevamos. Hay veces que estamos viviendo de manera victoriosa, apartados del pecado, sin hacer lo malo, metidos en la obra de Dios, pero hay momentos en nuestra vida que donde de pronto podríamos caer y eso es sinónimo de derrota, ¿no? Entonces, estas historias de Dios con su pueblo y estos pueblos a quienes van a ir venciendo o van a estar en batallas son un reflejo también de cómo va nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces vamos a ir, si tenemos que dividir este capítulo, lo dividimos en tres, del verso 1 al 10, vemos los planes para la victoria, del verso 11 al 29 vamos a ver la victoria sobre Jai, y del verso 30 al 35 veremos cómo es que levantan un altar y se proclama la bendición y la maldición de parte de Dios para con el pueblo, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera parte, los planes para la victoria, verso 1 al 10. Verso 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Es interesante porque Dios comienza nuevamente, inicia, vamos a decirlo así, o da esta iniciativa de nuevamente hablar a Josué, ¿no? Y por ende al pueblo.
Y es algo así también el Señor en nuestras vidas, ¿no? Cuando de pronto hemos fallado, porque el pueblo había fallado. Si bien es cierto, era un hombre el que había fallado, pero Dios lo juzgó a todo el pueblo, ¿no? De alguna manera trató con todo el pueblo, ¿no? Entonces, y no solamente este hombre Acán había fallado, sino todo el pueblo, comandados por Josué y estos dos espías que trajeron ese reporte, habían pecado también de autosuficiencia. Dijeron, mandemos 2000, 3000, le vamos a ganar, y terminaron perdiendo la batalla. Entonces ahora Dios toma esa iniciativa y no los deja como que de pronto a la, vamos a decirlo así, no los deja a la deriva, ¿no? Sino que Dios toma la iniciativa y lo primero que le dice a Josué es, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque después de la derrota, siempre lo que va a quedar en nuestro corazón es temor, desánimo, y Dios lo sabe. Cuando un cristiano genuino de pronto comete un error, peca, lo que queda muchas veces en nuestro corazón es eso, ¿no? Desánimo. No necesariamente queda un ánimo, sino queda desánimo. Y Dios lo sabe. Y Dios sabiendo esto sabe que primero tiene que exhortarlos, ¿no? Tenían que exhortarlos, o mejor dicho, animarlos, ¿no? Animar a Josué, sobre todo, que era el líder, animarlo, y lo va a animar recordándole palabras que ya le había dicho en Josué 1:8, ¿no? No temas, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Entonces acá le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. En otras palabras, le está diciendo, acciona, no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí pasmado, sino comienza a tomar acciones, le está diciendo. Es decir, eh, en otras palabras, Dios le está diciendo, ya, voltea la página, como a veces decimos, ¿no? Esta es tu nueva oportunidad. Y eso es lo que va a suceder entonces con Josué y el pueblo, ¿no? Y cuán importante es que nosotros también en nuestra vida espiritual, cuando de pronto estamos en desánimo, escuchemos esa voz de Dios que nos dice, anímate, no temas, no desmayes, comienza a accionar, comienza a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y mira, le dice, toma toda la gente de guerra y levántate y sube. Y es interesante, ¿no? Porque también está tratando la autosuficiencia. La primera vez que fueron, que dijeron, enviemos 2000 o 3000 nada más, porque son pocos. Y ahora Dios está siendo claro y le dice, toma toda la gente de guerra. Es decir, si nosotros consideramos a Jai como el enemigo, y este enemigo ya en una ocasión los ha vencido al pueblo de Israel, entonces ahora el pueblo de Israel va a ir, por cierto, en el nombre de Dios, porque Dios lo está enviando, no puede ir con un número de personas a medias, bueno, a no ser que Dios se lo diga. No puede de pronto tratar de remontar esa derrota pasada haciendo las cosas a medias. Va a tener que remontar esa derrota con todo, como se dice, ¿no? Tiene que ir con todo lo que tiene para asegurar la victoria, ¿no? Entonces, cuando a veces tratamos con nuestro pecado o con eso que de pronto nos derrotó en algún momento, también no podemos ir y tratar de combatir el pecado con una vida a medias, con un ánimo a medias. Tenemos que ir con todo si queremos remontar eso, ¿no? Queremos remontar una tentación, ve con todo, ¿no? Quieres remontar un desánimo, ve con todo, ¿no? No vayas a medias porque vas a terminar frustrado y más desanimado de lo que estabas, ¿no? Entonces, verso 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste en Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces aquí Dios le da como que el plan general, y el plan general es similar a lo que ha sucedido, ¿no? Y Dios usa esta palabra de harás como hiciste con Jericó, recordándole a Josué cómo es que ya ellos han sido victoriosos cuando fueron guiados por Dios contra Jericó, que era una ciudad mucho más cerrada, ¿no? Pero también en la mente del pueblo podría quedar la última derrota y no la victoria que tuvieron sobre Jericó, sino la última derrota. Entonces Dios hace que ellos cambien el chip y le dice, anda, ve y harás con Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Es decir, así como te di la victoria frente a Jericó, y le hace recordar ese tiempo, ese momento de victoria que ellos habían experimentado, y le hace olvidar de alguna manera el momento de derrota que acababan de pasar, ¿no? Y Dios muchas veces es así con nosotros, ¿no? Después de alguna, de una derrota, vamos a entenderlo así, Dios nos recuerda aquellos momentos
en el que estábamos quizás íntimamente relacionados con Él, buscando de Él, y nos dice, así como cuando me buscabas, así como cuando obtenías victorias sobre esta o esta área, de la misma manera vas a volverlo a hacer. Entonces, esto está siendo una exhortación más que una instrucción, es una exhortación de ánimo para Josué y el pueblo. También le da instrucciones, ¿no? Dentro de las instrucciones que les da, dice la última parte del verso 2 dice, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella, ¿no? Entonces le está diciendo que tomen una estrategia de emboscada, ¿no? Y eso es lo que vamos a verlo a Josué hacer ahora en adelante, ¿no? Mira, dice. 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y aquí vemos que nos especifica toda la gente de guerra, ¿no? Entonces vemos que ahí está obedeciendo la voz de Dios, ¿no? Para subir contra Jai y escogió, dice Josué, 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y es interesante este número, ¿no? Porque es 10 veces de lo que envió la primera vez. La primera vez había enviado solo 3,000 en su autosuficiencia, en su, de pronto, menosprecio por el enemigo, ¿no? Pero ahora le ha dicho toda la gente de guerra y de pronto Josué se está yendo con todo, está enviando 30,000 hombres fuertes, ¿no? Entonces, los cuales envió de noche, dice, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos, dice. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, aparte de los 30,000, ¿ah? Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos de delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huye, dice, huye de nosotros como la primera vez. Huiremos pues de delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Aunque Moisés está siguiendo ciertas estrategias, debemos de ver de que Dios ha dado como que la estrategia general de la emboscada y que vayan con todo, pero Josué, digo, Dios ha dado la estrategia general de que hagan emboscada y que vayan con todo. Pero Josué también va de pronto aquí especificarnos un poco más en qué consistía este plan, ¿no? Y este plan consistía en básicamente pararse frente al pueblo, pero sin mostrar sus 30,000 hombres de batalla, ¿no? Ellos tenían que estar escondidos. Y Josué con todo el pueblo se iban a parar frente a Jai para que como la primera vez los de Jai los observen y vengan hacia ellos, ¿no? Vengan a atacarlos. Pero Josué tenía que de alguna manera y el pueblo tomar esa decisión y tener esa valentía de pararse frente a ellos sabiendo que de alguna manera su vida estaba en juego. Entonces ellos se van a parar frente a los de Jai para que los del pueblo de Jai salgan a su encuentro, salgan a matarlos, como la primera vez dice, y ahí es donde los que estaban escondidos, vamos a entenderlo así, les van a hacer la emboscada, ¿no? Cuando ellos están fuera de su ciudad, ¿no? Y no solamente eso, sino vamos a ver más adelante que van a tomar la ciudad. Entonces, pero es interesante, a pesar de ver todas estas estrategias, en la última parte del verso 7 dices, pues Jehová vuestro Dios la entregará en nuestras manos, ¿no? En vuestras manos. Finalmente Josué sabe que esta victoria se los va a dar Dios, no tanto la estrategia, no tanto el número de personas, no tanto la emboscada, aunque es parte de toda esta batalla, pero finalmente la garantía de que ellos iban a salir victoriosos es que Dios lo había prometido entregárselo en sus manos. Lo mismo el Señor nos puede pedir a nosotros cuando de pronto, después de haber caído, después de venir de una derrota espiritual, vamos a entenderlo así, Dios nos va a pedir que vayamos con todo, no a medias. Esto va a requerir valentía, esto va a requerir esfuerzo, esto va a requerir disposición completa, no a medias. Pero finalmente debemos entender que Dios en medio de todo eso nos va a dar la victoria. Es porque Cristo ha pagado por tu pecado, por mi pecado. No tanto es por los días de oración que vayamos a tener, no es tanto porque voy a la iglesia, que es parte de la estrategia. Orar,
congregar, leer la palabra, es parte de, pero finalmente el que nos da la victoria sobre el pecado es Cristo. Y cuando, verso 8, y cuando hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os he mandado. Entonces te das cuenta que todo lo que ellos van a hacer tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, como conclusión de esta primera porción, podemos ver de estas indicaciones que ha dado Dios a Josué y Josué al pueblo. Las indicaciones básicamente radican en qué, en que debemos de darlo todo, en que el pueblo tenía que estar dispuesto a dar todo de sí, en número y en disposición, en número, en estrategia, en valentía, ¿no? Esta vez ellos no podían pecar de autosuficiencia. Ya la autosuficiencia de enviar solo 3.000 o 2.000 les ha demostrado que como consecuencia les vino una derrota. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando ya se refiere a nuestra vida espiritual que la autosuficiencia es mala? Porque Pablo dice, mira, aquel que cree que está firme, que no caiga, ¿no? No vale confiarse, ¿no? En esta vida hay diversas tentaciones que se pueden ir presentando en el día a día, en diversos aspectos de nuestra vida. Y nosotros no podemos pecar de autosuficientes, es de decir, bueno, esto yo lo voy a manejar, o tener cuidado con ello. La autosuficiencia es un paso para la derrota espiritual. En todo momento debemos estar confiando en el Señor. En todo momento debemos estar entregados por completo a Él. En todo momento debemos actuar con valentía, con estrategia frente al pecado. Y vemos, ¿no? Ellos van a usar su estrategia ya conociendo cuál iba a ser la conducta del rey de Jai, ¿no? Ellos van a salir como la primera vez, dice. De la misma manera, también cuando de pronto nosotros cometemos errores, pecado o caemos, debemos de aprender también de eso, de cómo es que nos hicieron, nos hizo caer el enemigo, ¿no? Y para que en una siguiente estar alerta y usar eso mismo para, como dice, para, para remontar y tener una victoria, ¿no? El enemigo muchas veces usa la palabra, ¿no? Y cómo es que Jesús con la misma palabra, por ejemplo, lo confrontó, ¿no? O hizo defensa y no pecó, ¿no? Igual nosotros. No podemos de pronto, si en algún área de nuestra vida fallamos y de pronto nosotros decir, bueno, pasó por pasó, sino debemos de sacar una enseñanza de eso y decir, la próxima no me la hace el enemigo, ¿no? Porque si la próxima me lo hace, ya se podría volver a una práctica, ¿no? Entonces, cuando dice, cuando uno cae, imagínate caminar por un bosque o por un campo y de pronto tropiezas y caes. Para la siguiente ya estás más alerta, ¿no? Porque hay una experiencia de cómo duele, de que probablemente haya huecos y todo lo demás, ¿no? Pero si de pronto caigo en un hueco y de pronto sigo corriendo como si nada pasara, entonces eso es como que sinónimo de necedad, ¿no? De pronto no estoy aprendiendo que es un campo peligroso, por así decirlo. Entonces, aún esas situaciones nos deben de servir para no caer en el futuro, ¿no? Verso 9 al 10 vamos a ver cómo es que Josué se queda con el pueblo. Él ha dado las instrucciones, pero también nos manifiesta que él va a estar en medio del pueblo. Mira lo que dice el 9 al 10. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, dice. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo, ¿no? Recordemos algo, está enviando 30.000 hombres de guerra y de alguna manera el pueblo está desprotegido. Ese era correr un riesgo de todas maneras, como parte de la estrategia, pero Josué como líder se está quedando con el pueblo, ¿no? Y eso es algo interesante también, ¿no? Y es una constante también en la vida de Josué, podemos verlo desde que incluso antes de que asume el liderazgo en una batalla que tuvieron el pueblo de Israel allá en el desierto con los amalecitas. Mientras que Moisés no está mal, lo que hacía Moisés está muy bien. Estaba orando con el monte y a un lado tenía a Aarón, al otro lado tenía a Ur y él oraba. Dice que Josué estaba en la línea de batalla, ¿no? Peleando contra los amalecitas. Entonces, esa es una característica en el liderazgo de Josué, ¿no? De que por lo general siempre está en medio de la situación, ¿no? De la misma manera somos nosotros, ¿no? O sea, de la misma manera también nosotros debemos entender lo siguiente.
Ah, en medio de tus luchas, asegúrate de que siempre esté el Josué del Nuevo Testamento, vamos a llamarlo así, o el verdadero Josué. ¿Tú sabes qué significa Josué? Josué significa salvación de Dios. En griego, ¿qué es? Yeshua, es decir, Josué es una sombra de Jesús. Asegúrate que en medio de tus batallas siempre esté el Señor Jesús ahí. Cuando el Señor Jesús está en medio de tus batallas, no hay pierde. Pero si sacamos de la ecuación a Jesús y decimos, ¿para qué lo voy a meter en esto? Me estoy autoconfiando y estoy pensando que las cosas lo voy a hacer en mis fuerzas. Entonces, aprende algo de este principio, ¿no? Así como Josué, el líder de Israel, a Josué que representaba o simboliza la salvación viene de Jehová para el pueblo. De la misma manera, ¿no? Para nosotros Jesús siempre debe estar en medio de nuestras batallas. No lo saques de la ecuación. En el momento que lo sacas, créeme, vas a poner tu mirada en ti y ya no en Él. Y por ende se aproxima una derrota. Si quieres vivir una vida victoriosa, aprende este principio, que Jesús siempre esté en medio de la situación. Verso 10 dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó, dice, revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Nuevamente ahí vemos otro aspecto del ministerio o del liderazgo de Josué, ¿no? Que iba delante del pueblo, ¿no? Entiende algo, que ir delante del pueblo simboliza dos cosas. Uno, que está guiando al pueblo, pero por otro lado va a ser el primer blanco para el enemigo. O sea, y eso requiere valentía, ¿no? Es muchas veces es mucho mejor ir detrás, ¿no? Dicen, vayan ustedes, pero el que va adelante de alguna manera se está arriesgando también y habla de valentía, ¿no? Y está guiando al pueblo. Alguien dijo una vez, el Señor no nos ha llamado a ser arrieros, sino nos ha llamado a ser líderes. Un líder es el que va adelante dando la enseñanza, dando el ejemplo, dando el primer paso. El arriero es el que dice, vayan ustedes, pero él no se mueve, ¿no? Ese es un arriero, ¿no? No seamos arrieros, seamos líderes en el sentido de que vamos delante dando el ejemplo, ¿no? Bien, entonces, hasta este verso 10 hemos visto puras indicaciones. Dios exhortando y animando a Josué, Josué dando las indicaciones y la estrategia para poder combatir la batalla al pueblo. Y ahora vemos del verso 11 al 29, que es la porción más larga, vamos a ver la victoria en sí, cómo es que ellos ponen en marcha el plan. Verso 11 dice, y toda la gente de guerra que con él estaba, con Josué, subió y se acercó. Entonces, no son los 30.000, sino son el pueblo, ¿no? Que estaba con Josué. Subió y se acercó y llegaron de delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai, ¿no? Entonces ellos justamente, se van a poner frente a Jai, ¿no? Y vemos que están tomando la iniciativa, ¿no? De la ofensiva, la provocación, vamos a entenderlo así, ¿no? No están esperando que Jai en algún momento se anime y venga, ¿no? Sino ellos saben que tienen un enemigo delante y están dando ese primer paso, están tomando una actitud de ofensiva, ¿no? De provocación, pero bajo toda una estrategia de derrotar al enemigo, me dejo entender. Entonces están haciendo algo más para derrotar al enemigo. No se están quedando quietos a espera que venga el enemigo, sino están haciendo algo para... Cuando lidiamos con una tentación o algo similar en nuestra vida, o un enemigo espiritual en nuestra vida, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, ay, que algún día venga, no. Sino tenemos que tomar la iniciativa de poder erradicarlo de nuestra vida, de poder eliminarlo de nuestra vida. Y tomar esa iniciativa requiere valentía, me dejo entender. Pero jamás te quedes de brazos cruzados diciendo, bueno, que venga la tentación, no, acude a ella, no en el sentido de que pide ser tentado, sino acude a ella y erradícala de tu vida, ¿no? Verso 12 dice, y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai y al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Recuerda, ¿el valle dónde estaba? En medio, entre lo que estaba el pueblo y al otro lado estaba la ciudad de Jai, ¿no? Entonces, un valle es por lo general un lugar hondo, vamos a llamarle, entre los montes, y era ideal para una batalla, ¿no? Pero dentro de ese valle también ellos podían ser vistos por el enemigo. Por lo general, los pueblos se ubicaban o estratégicamente se edificaban sobre lugares altos.
Entonces, en un lugar alto está Jai, el otro lado están ellos, y ahora Josué desciende con todos estos hombres al valle, al medio, ¿no? Como para que sean observados por la ciudad de Jai, ¿no? O por el pueblo de Jai. Entonces toma esa iniciativa que requiere valentía, por cierto. Y mira lo que sucede. Verso 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, es decir, ellos se pusieron a la vista del pueblo, ¿no? Viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. O sea, ellos no sabían que José ya había mandado a su gente a la espalda de la ciudad, ¿no? Entonces, Em, vemos también aquí el enemigo, vamos a llamarlo así, Jai, ah, como que estaba usando lo mismo o está haciendo lo mismo que hizo la primera vez, ¿no? Vamos, lo vamos a matar, ¿no? Entonces ellos usó la misma estrategia, vamos a decirlo así, el pueblo de Jai, ¿no? Y a veces el enemigo, Satanás, también igual usa la misma estrategia para hacernos caer. Y cuando caemos por segunda, tercera, cuarta vez, ya no tanto es porque de pronto caemos, sino es ya por necedad, ¿no? Entonces, me dejó entender, ¿no? No somos, ninguno de nosotros somos infalibles, en algún momento vamos a fallar, pero una primera, una segunda quizás, en un mismo tipo de pecado, pero si en un mismo tipo de pecado caigo constantemente, sabiendo que el enemigo siempre ataca de la misma manera, ya es necedad, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso decía hace un momento, aún de las derrotas, aún de las caídas, debemos de aprender, ¿no? Debemos aprender cómo actúa el enemigo, cómo tiente el enemigo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la conducta de Rey de Jai está siendo similar a la primera vez. Se está viendo ahí, vayamos y se va a entregar, ¿no? No sabe que hay emboscada. Verso 15 dice, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron de delante de ellos por el camino del desierto. Entonces ellos, como estaban en el valle, ahora comienzan a alejarse, ¿no? Y los de Jai vienen detrás, ¿no? Como la primera vez queriendo matarlos, ¿no? Pero no sabían que se estaban alejando de su ciudad y ahora la ciudad lo están dejando desamparada y el ejército de Josué va a atacar, ¿no? Y va a tomar la ciudad. 16. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, todo el pueblo, mira, y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel. Dice, que no saliera tras de Israel, ¿no? Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, ¿no? Entonces cayeron en la emboscada, ¿no? Es decir, todos se fueron por la pelota y dejaron la portería libre, ¿no? Algo así, me dejo entender. No tomaron sus precauciones. Verso 18, vamos a ver entonces cómo es que ellos completan prácticamente la estrategia y cómo es que derrotan a la ciudad, ¿no? Verso 18 al 29 dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, ¿no? Entonces era una señal de decir, ataquen. Entonces, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vieron, dice, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego, es decir, incendiaron la ciudad que estaba vacía. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, o sea, todos los que habían salido, ¿no? De su pueblo para matar a Josué y su gente, voltean a ver su ciudad y ya estaba en llamas, ¿no? Dice, y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra parte, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían, es decir, los que estaban de alguna manera fingiendo que huían de ellos, también estaban armados y ahora vienen contra ellos, ¿no? Y ahora de detrás, de los costados, va a salir el ejército de Israel. Lógicamente, eso es una emboscada, ¿no? Verso 20. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra ellos, contra los que le seguían. 21. Josué y todo Israel
Viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jaino. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, dicen, en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado. Es decir, los van a hacer la emboscada perfecta, nos van a dejar sin salida, ¿no? Sin escape, vamos a quedar, vamos a entenderlo así. Y van a tener una victoria completa, y eso es lo interesante, ¿no? En medio de todo esto van a obtener una victoria completa. Pero aquí entonces vemos que cuando de pronto el pueblo, y Josué incluido, es guiado por Dios, las cosas como resultan en victoria. La primera vez fue que cuando el pueblo es autosuficiente en sus propias estrategias, en sus propios números, terminó en derrota, ¿no? Algo que vamos a aprender hasta este momento es de que toda acción trae una consecuencia. La pregunta es que para accionar, ¿qué has considerado? ¿El consejo de Dios o es tu propia prudencia, no? Pero toda acción trae una consecuencia. El capítulo 7 trajo consecuencia de derrota. Capítulo 8 vemos una consecuencia de victoria. Pero hay algo distinto. Aquí están siguiendo la línea, la estrategia, el consejo de Dios y están entendiendo en todo momento que la victoria los va a dar Dios. En el capítulo 7 veíamos que ellos decían, con 3.000 sobrado lo hacemos. Entonces, en ningún momento atribuyeron de que la victoria lo iban a obtener en el nombre de Dios, ¿no? Más allá del pecado que se había cometido, pero también el pueblo, como militarmente hablando, estaban siendo autosuficientes, ¿no? Entonces, qué importante es, mis hermanos, entender esto, ¿no? De erradicar la autosuficiencia en nuestra vida y siempre tomar consejo de Dios para las acciones que vayamos a tomar, ¿no? No pretendamos obtener buenos resultados si nuestras acciones son guiadas por nuestra propia prudencia y no estamos considerando el consejo de Dios. Si por ahí te salió bien, es misericordia de Dios, ¿no? Pero no creo que sea como resultado de tu obediencia, ¿no? El Señor nos llama a actuar en obediencia y siempre después de la obediencia hay una bendición. Verso 23, mira lo que dice. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai, también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza. Dice, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai, ¿no? Entonces, Israel va a obtener una victoria y una victoria contundente, ¿no? Y de alguna manera no va a dar tregua al enemigo, sino lo va a acabar por completo. Ahora, esto es la narrativa de una batalla y las razones, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, por qué ellos tenían que eliminar todo, ¿no? Exterminar todo. Ya se ha explicado muchas veces, era una orden de parte de Dios para prevenir de que el pueblo no se pervierta más adelante. Vamos a resumirlo así. Pero lo que yo quisiera compartir de esta noche un poco es, hoy en día nuestro enemigo no es una persona. Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice, ¿no? De que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Hoy en día nuestro enemigo es el pecado, la tentación, lo malo, ¿no? No debes de tener piedad de lo malo. No debes darle tregua a lo malo o al pecado. Cuando eliminamos el pecado, la tentación de nuestra vida debe ser por completo, no a medias. Si hoy en día nuestro enemigo es eso, ya no un pueblo, ya no. Entonces, así como Josué exterminó a todo el enemigo, a todos los pobladores, nosotros también lo mismo, ¿no? Cuando de pronto obtenemos una victoria, tiene que ser una victoria contundente contra algún vicio, alguna mala costumbre y sacarlo de nuestra vida por completo. No podemos dejar una pizca de eso como parte ahí latiendo con vida, ¿no? Porque en algún momento va a crecer y nuevamente nos va a hacer caer. Entonces, cuando de pronto batallas con una situación, erradícalo de tu vida por completo. No lo dejes ahí guardado diciendo, bueno, ya bajé, ya no peco como antes, ya no caigo en esto como antes. No lo dejes ahí, sino erradícalo por completo, ¿no? No tengas piedad de eso, de ese pecado que de pronto te está
acechando constantemente, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza que debemos de aprender también de estos pasajes, ¿no? Bien, si tenemos que resumir toda esta victoria, vemos, ¿no? Primero el pueblo fue exhortado, luego el pueblo es llamado a seguir un plan, el plan de Dios. Dentro de ese plan vemos cómo es que ellos tienen que usar todos sus recursos y lo mejor de sus recursos, 30.000 hombres de guerra. Cómo es que de pronto Josué estaba en medio del pueblo y para nosotros es Jesús que tiene que estar en medio de la situación que estamos batallando y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no en nosotros, no tanto en qué tan fuertes somos. Tenemos que ir a la ofensiva contra el enemigo. Y finalmente vemos que no debe haber compasión sobre el enemigo, ¿no? Entendiendo que el enemigo es ya no una persona, sino es una tentación o el pecado, ¿no? Entonces, si en algún momento caes, recuerda, estás en tu capítulo 7 de Josué y has caído, recuerda que capítulo 8 comienza con una exhortación. Y esa exhortación te dice, no temas ni desmayes. Es decir, levántate, continúa, obedece, aplica el plan de Dios, ah, entrega todo de ti, que el centro de tu estrategia sea Jesucristo, ve a la ofensiva y no tengas compasión de tu enemigo, ¿no? Pero tienes que hacerlo, eso requiere esfuerzo, eso requiere iniciativa, eso es algo que no viene por sí solo, eso requiere cierta actividad, ¿no? Fe, sobre todo, dar pasos de fe, ¿no? Entonces, pero si nos quedamos con el brazo cruzado o nos quedamos en el desánimo de las secuelas del pecado, vamos a seguir ahí por mucho tiempo. Sal de eso, ¿no? Rompe eso y remonta todo nuevamente, ¿no? Dios, como le decía hace un momento, Dios es un Dios que da siempre una segunda oportunidad, ¿no? Y esa segunda oportunidad se lo ha dado a su pueblo y ahora le está dando no solamente una segunda oportunidad, sino le está dando la victoria. 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado. Y es interesante cómo la aclara, porque la primera vez no lo hicieron así en Jericó. Hicieron esto, pero hubo un hombre Acán que de pronto, ¿qué hizo? Guardó lo que Dios dijo que no toquen, ¿no? Pero acá sí dice, y los israelitas tomaron bestias y despojos de la ciudad conforme, porque Dios les había dicho, no porque ellos de pronto están codiciando eso, sino Dios les había dicho que eso sí lo podían tomar y lo están tomando. Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y a rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen en la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, como una especie de memorial, vamos a entenderlo así, de que cómo es que ellos derrotaron al enemigo. Vuelvo a repetir, el enemigo hoy en día no es un pueblo, no es una persona, el enemigo muchas veces dice no es sangre ni carne, son huestes espirituales. El enemigo hoy en día es espiritual. Pero cada vez que obtienes una victoria sobre el enemigo, márcalo de alguna manera, simbolízalo, recuérdalo de alguna manera y testifícalo con alguien más y manténlo fresco de cómo es que venciste un vicio, venciste una tentación, venciste una mala conducta y tenlo claro, que quede una evidencia de que lo has vencido para que tú mismo te lo recuerdes, ¿no? ¿Me va a entender? Y el pueblo está haciendo eso, ¿no? Como para que cada vez que ven este montón de piedras dice, oye, nosotros derrotamos a Jairo. Y para cuando se enfrenten ahora a otras batallas, ellos digan, así como Dios nos ayudó para derrotar al rey de Jai, nos va a ayudar para derrotar lo otro. Entonces, en ese sentido es bueno marcar en nuestro corazón, levantar ese memorial en nuestro corazón de cómo Dios nos da la victoria sobre ciertas áreas de nuestra vida para recordarnos a nosotros mismos y decir, así como Dios me ayudó acá, también me va a ayudar acá. Así como Dios me ayudó con esta tentación, también me va a ayudar con esta tentación, ¿no? Entonces, eso es bueno, marcar esas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida y contarlas, ¿no? Y afirmarlas. Bien, verso 30 al 35, vamos a ver ya una vez obtenida la victoria, vamos a ver cómo es que ellos levantan un altar, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe ser siempre el siguiente paso después de la victoria. Cuando ellos entraron a Jericó, vemos de que de pronto Acán, más allá de levantar un altar, se guardó ahí unas cosillas que eran anatema, ¿no?
Pero aquí vamos a ver al pueblo, comandados por Josué, levantando un altar, edificando un altar. Y es algo que nosotros debemos aprender a hacer también, ¿no? Después de cada victoria que Dios nos da, levantar un altar en el sentido no material, sino en un altar de oración, de adoración, decirle, Señor, gracias por lo que has hecho, ¿no? Prácticamente es como decirle, es una muestra de agradecimiento a Dios. Mira lo que dice el verso 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces, estas ofrendas de paz, estos holocaustos, estos sacrificios que se presentan eran como ofrendas de acción de gracias, ¿no? Como de consagración por lo que Dios había hecho, no tanto como para que Dios haga, sino normalmente estos altares, y esto está enseñado en Deuteronomio 27-28, por ejemplo, ¿no? Por eso que dice tal como Moisés lo había mandado, o está en la ley, en el libro de la ley de Moisés, dice, ¿no? Entonces, ciertamente, si vuelves a leer Deuteronomio 27-28, este, Dios a través de Moisés enseñó que ellos levanten un altar, pero no solamente era un altar donde se prestaba sacrificio, sino que luego se va a leer la ley, las bendiciones y las maldiciones, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Entonces, es como un memorial de recordarle al pueblo, ¿no? Que esta victoria, primero que ellos agradezcan por la victoria y segundo que ellos tengan claro em, que después de la victoria no se autoconfíen, que después de la victoria sigan siendo obedientes. ¿Por qué? Porque normalmente ocurre eso, ¿no? Ellos obtuvieron victoria en Jericó y más allá de continuar con esa confianza en Dios y haciendo eso quizás raro de dar vueltas alrededor, seguir las indicaciones de Dios, ellos tomaron su propia estrategia, la autosuficiencia. El ser humano es así, ¿no? Cuando Dios nos da una victoria en algún área de nuestra vida, para la siguiente ya no, más allá de decir, esta vez también voy a confiar en Dios, no, nos autoconfiamos, digo, no, si yo lo hice esto, entonces también lo hago esto, ¿no? Y no vamos a reconocer a Dios y a decirle, Señor, es gracias a ti. Ese es un común denominador muchas veces en la vida del cristiano también, ¿no? Lo fue también en el pueblo, por eso que de alguna manera esta orden que dio Dios a través de Moisés, de que levanten este altar donde ellos puedan ofrecer sus sacrificios de ofrenda de paz, holocausto de agradecimiento a Dios, porque es así como debemos debe ser el siguiente paso después de una victoria, ¿no? Solo así le estamos dando la honra a Dios. En este caso, el pueblo, de esa manera ellos daban la honra de que la victoria es gracias a Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, Dios lo que hacía con ellos era recordarles las consecuencias o las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y mira lo que va a suceder. Dice el verso 32, dice, ¿no? También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién está haciendo todo esto? Josué, ¿no? Aquí ya vemos a Josué en una faceta de, dicen algunos así como hombre de la ley, ¿no? Es decir, no solamente una faceta de guerrero, sino le estamos viendo en una faceta de que conocía la escritura, valoraba la ley de Dios, ¿no? Lo vemos en una faceta de maestro, vamos a decirlo así, ¿no? Ya no solamente como guerrero. Quizás a Moisés lo relacionamos mucho con las enseñanzas que daba de parte de Dios, la ley y todo lo demás, ¿no? Pero también Josué tiene esa parte, ¿no? Y lo ha aprendido en Moisés. Dice, la cual escribió de delante los hijos de Israel. Verso 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad estaba en el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que se bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Esto de dividirlos en dos partes, uno al lado de un monte, el otro al lado de otro monte, vuelvo a repetir, Dios le había dicho a Moisés y Moisés lo había ordenado, y eso está en Deuteronomio capítulo 27 y 28, ¿no? Y lo que se va a hacer es leer las bendiciones y las maldiciones. Mira lo que dice 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones,
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ese libro escrito por Moisés, ¿no? Es decir, estamos hablando de Deuteronomio. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, en cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciere leer delante de toda la congregación de Israel. Es decir, Josué fue diligente en que se lea toda la ley, lo que agrada y lo que no desagrada incluso al pueblo. Dice, delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, aquí vemos a Josué en esa faceta de maestro fiel, fiel a lo escrito está, vamos a llamarlo. Lo escrito está hasta ese momento, era la ley de Moisés. Lo vemos fiel y qué interesante es también, mis hermanos, que nosotros recordemos lo siguiente. A veces es bueno o nos agrada solo recordar las bendiciones de Dios, ¿no? Dice, las bendiciones de Dios te perseguirán si tú haces esto, aquello, y como que eso nos infunde confianza, eso nos infunde ánimo, y si no, Dios me va a bendecir si yo hago esto o aquello. Pero también vemos que la otra cara de la moneda, que también es bueno recordar y entender las maldiciones que nos podrían venir de hacer lo malo. Vamos a llamarlo quizás una palabra más suave, las consecuencias que vienen de nuestra desobediencia. Es bueno saberlo. Una de las cosas que hago como padre, por ejemplo, con mis hijos, es de que para poder animarlos, para poder incentivarles la educación, ¿no? O la obediencia, yo trabajo bastante con ellos premio-castigo, ¿no? O sea, le doy ciertas responsabilidades, ciertos retos y los premio. Y les digo que te vas a ganar tal cosa o te voy a dar tal cosa si tú haces esto. Pero también en algunas cosas aplico lo que se llama castigo, ¿no? Si tú haces esto, lo malo, mejor dicho, esta es la consecuencia, ¿no? Esta es la disciplina. Entonces, tenemos que ser motivados y exhortados por ambos lados, por las acciones que agradan a Dios, entender que Dios va a bendecir, pero también entender y recordar y tenerlo claro en nuestra mente en la misma categoría anterior, que si obramos mal, no valoramos nuestra santidad, descuidamos nuestra comunión, no pensemos pues que nos va a ir bien. Dios al que ama dice disciplina. Y cuando dice disciplina habla en el sentido de que va a permitir, porque nos ama, que asumamos consecuencias de nuestros errores, pero para aprender de ellas, ¿no? Entonces, qué importante es eso, mis hermanos, esta última parte, ¿no? Recordar como cristianos y más todavía si ya eres siervo, sierva del Señor, recordar, ¿no? Que las bendiciones de Dios, pero también las maldiciones de Dios. Y en ninguno de los dos casos Dios está siendo injusto. En ambos casos Dios está siendo justo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos ha enseñado este capítulo, ¿no? Nos ha enseñado bastante, sobre todo cómo lidiar con el enemigo espiritual, dándolo todo, siguiendo los lineamientos de Dios, teniendo a Jesús en medio de todo, no dando tregua al enemigo para nada, no tener compasión del enemigo, sino irnos con todo, tomar la ofensiva. Y también nos ha enseñado la última parte de que finalmente, después de la victoria, no te infles el pecho, sino anda, ve en agradecimiento a Dios y levanta un altar de oración y dile, gracias porque me has ayudado, me has sacado victorioso frente a esta tentación o a esta situación, ¿no? ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, ahí para terminar? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos